Bueno, pues es un placer tener hoy aquí con nosotros, dentro de este ciclo de Arqueólogos por el Mundo, a Joaquín Córdoba, que ya es un conocido de la casa. Como ya saben, es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, donde enseña Historia Antigua de Oriente Próximo. Desde muy pronto se centró precisamente en la arqueología y la historia de Oriente Próximo y Oriente Medio y ha desarrollado una larga y fructífera carrera que es tan intensa y tan fructífera que es imposible resumirla aquí. Así es que solo vamos a citar unas cuantas notas. Es el fundador y codirector del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y de Egipto de la Universidad Autónoma. Ha colaborado ya varias veces asiduamente con el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, comisariando junto con el Departamento de Egipto y Próximo Oriente 2 exposiciones, la Aventura Española en Oriente, que fue en 2006, y en los confines de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán, que fue hace un par de años y que todos ustedes recordarán. Una cuestión que a mí me parece muy importante, es miembro del Comité de Expertos de la UNESCO para la Defensa del Patrimonio Arqueológico de Irak, y esto me parece particularmente reseñable, no solo por lo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural y arqueológico de los países en guerra, que es algo sobre lo que estamos muy concienciados, sino por lo que tiene que ver con el propio expolio arqueológico que tenemos en nuestra propia casa y que muchas veces no estamos tan concienciados sobre el tema. Ha desarrollado distintos proyectos en Siria, en Irak, en los Emiratos Árabes Unidos y ahora en Turkmenistán, que es algo que desde luego suena como lejano y exótico, que probablemente a muchos nos cueste situar en el mapa, pero que nos suena muchísimo más cercano si lo reconocemos como parte de los sucesivos imperios que han pasado por Asia Central, incluyendo el de Alejandro Magno, que se nos suena a todos. Y ahora de esta difícil y apasionante región del Daguestán, que para los persas era Berkana y para los griegos era Hircania, nos va a hablar hoy Joaquín, así es que le cedo la palabra ya sin más dilación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Paloma Otero Morán, conservadora numismática, que ha tenido la gentileza de presentarme, encomiándome en exceso, de mi punto de vista, desde luego, pero en el fondo siempre nos agrada que hablen bien de nosotros. Un agradecimiento especial también al Museo Arqueológico Nacional y al subdirector don Andrés Carretero y al Ministerio de Educación y Cultura y Deporte y el IPEC, con la Arqueología Española en el Exterior, por el ciclo de estas conferencias que vamos impartiendo, hablando de estos proyectos en el exterior. Las excavaciones en Turkmenistán son posibles gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de Turkmenistán y la Universidad Autónoma y están apoyadas financieramente por nuestro Ministerio de Educación y Ciencia en la convocatoria anual de ayudas a las excavaciones y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Autónoma y a veces otras ayudas puntuales. Debo especial agradecimiento, desde luego, al Departamento de Protección de Monumentos de la República de Turkmenistán, a la Embajada de España en la Federación Rusa, en Sitan Moscú, que es la que se encarga de los asuntos de nuestros compatriotas en la República de Turkmenistán, especialmente a todas las personas que integran la misión, que son aquellas con las que se hace posible todo en unas condiciones de una dureza que son muy especiales, que hay que vivirlas realmente para saber lo que son, tanto españolas como turmenas. Las españolas de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Politécnica, en la Escuela de Topografía, de Ingeniería Topográfica, y el Departamento de Monumentos de Turkmenistán, que también forma parte de la misión. Y claro está, a todos ustedes por su asistencia y presencia en este lugar. Vamos a dar un repaso en general para situarnos, porque supongo que no estamos demasiado familiarizados, como no lo estaba yo tampoco cuando estaba, y supongo que me falta todavía muchísimo para sentirme realmente familiarizado. Un repaso general, cómo se llegó, por qué estamos allí, cómo se ha ido entreviendo y redescubriendo ese mundo, qué son las intenciones del proyecto y cuáles son los hallazgos últimos, en general. Dos preguntas que me hace gracia porque me han traído a colación un libro que leí hace poco de Olivier Organs, dedicado, como saben ustedes, a la etnoarqueología toda su vida, y lo titula así, literalmente. Dice usted etnoarqueología, porque realmente la cosa muchas veces
¿pero qué dice? ¿Qué es eso? ¿De qué me habla? Pues claro, al hablar de Asia Central me temo que quizá muchos de nosotros pensemos de Oriente Próximo y Medio, Asia Central, pero eso, ¿cómo es? Y eso lo primero. Y lo segundo, ¿por qué? ¿Por qué allí? Bueno, todo se va a explicar, desde luego. Vaya por delante que simplemente con esa inscripción que ven ustedes y que bien conocen todos, de Darío en Behistun, aparecen varios de los jefes o señores o reyes de estados de Asia Central que se levantaron contra la monarquía aqueménida prácticamente a poco de configurarse. Eran esos estados preaqueménidas detrás de los cuales vamos ahora trabajando. Así que tiene su lógica, desde luego que pensemos que si hablamos de Oriente Próximo y Medio, contemos también con Asia Central. Y después Asia Central, naturalmente, porque Asia Central se está revelando, se revelaba ya para los soviéticos en su época, pero para los occidentales ha sido un poco más posterior, que es uno de los territorios que integraban ese pasado. Hace bastante tiempo solía empezar uno de los temas de mis clases con los alumnos de la Edad del Hierro, en general, sobre todo del periodo aqueménida, de los medos, etcétera, reflexionando sobre este mapa. Era un mapa de Balázs en un artículo ya muy antiguo, pero el mapa me pareció estupendo porque primero, se ve el Oriente como realmente es hoy día, como hoy lo entendemos, no como la Mesopotamia pequeñita, fundamental, pero pequeñita, que era para mí cuando era estudiante, todo Oriente se entraba en Mesopotamia, a veces un poquito de Siria, quizá algo con los hititas, y para usted de contar. Ese es el Oriente real, desde el Egeo hasta el Valle del Indo, desde Asia Central hasta Arabia. Esa es la realidad. Pues este mapa me servía por eso, pero además por otra cosa, porque Balázs hacía reflexión sobre hasta dónde podían haber llegado los asirios, porque siempre aceptábamos como algo lógico que los asirios llegaran hasta Tebas, por ejemplo, como llegaron, sin ningún problema, pero que si contamos los kilómetros y los problemas, resulta que para los asirios sería bastante más fácil llegar hacia ese mundo que hoy llamamos Asia Central. Y de hecho las fuentes asirias llaman muchas veces, en general, hablan de los medos, que son los que tienen al lado, y los medos lejanos, que están al otro lado del desierto de la sal, dicen las fuentes. Por supuesto se puede discutir cómo es la habitual tendencia de los historiadores de la geografía, de la toponimia antigua, se puede describir sobre si realmente el desierto de la sal es el desierto salino de Irán, el actual, probablemente no hay otro. Se puede discutir si cuando hablan los asirios del monte Bikni y fuente de lapislázuli están hablando de Afganistán, que es ciertamente la única gran fuente de lapislázuli, al menos usada en la antigüedad. Tampoco hay muchas más, alguna hay, pero muy moderna, pero esta es la única que se usó en la antigüedad. Entonces, si las fuentes asirias dicen esto y lo reiteran más de una vez y hablan otros datos que no podemos valorar, y habla de los medos lejanos, ¿por qué habla de los medos lejanos? Sin duda porque las gentes con las que llegaban a hablar o estar o a berrear a veces en alguna campaña los asirios de esta región hablaban o los entendían o los veían con una cultura, una forma de hablar, etcétera, que les recordaba mucho a los medos cercanos, a los suyos. Eso está en el origen de una cuestión bastante interesante que se está ahí desentrañando. ¿Dónde, cuándo y cómo lo ario, lo indoeuropeo son dónde, cómo y cuándo lo zoroastriano y las tradiciones zoroástricas, y todo eso al final termina convergiendo en cosas muy recientes que nos revelan que Asia Central y en concreto Turkmenistán es un centro increíble de novedades. Vayamos otra vez al relieve de Darío. El relieve de Darío le cuenta todos sus problemas, sus batallas, los que le apoyaron, etcétera, y al final aparecen en la fila todos aquellos que tienen que rendirle pleitesía, que han sido vencidos. Bueno, pues dos de las grandes regiones que se le han enfrentado y se han levantado son Parzawa, o Partia, como decían los griegos, y Fercana, que es como decían los iranios, de Hircania, que decían los griegos. Entre ellos, los jefes de esas regiones habían apoyado a Frabarti, está ahí entre los capturados, el Medo, Frabarti el Medo le llama Darío, y fueron reprimidos. Hircania y Fercana es lo mismo. Si cogemos un mapa aqueménida,
del Imperio Aqueménida, claro, los mapas, como ustedes saben, particularmente a regiones, cualquiera que haya estado estudiando esto se dará cuenta, cojamos 4 mapas distintos del Imperio Aqueménida, verán que, por ejemplo, Jorasmia, Corasmia como pone aquí, o Partia, como pone aquí, la ponen unas veces más al sur, más al norte, más al centro, más dentro de Irán, más allá. En fin, eso no tiene gran importancia. Lo que sabemos es Farzagua o Partia, Hircania o Fercana están donde la vamos a hallar. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo la planteó Dandamayev en un artículo, bueno, en muchas otras cosas, pero me refiero a este artículo publicado en el libro de la historia de Asia Central de la UNESCO del año 94. Se refería a los estados preaqueménidas de Asia Central. A veces no nos damos cuenta que muchas de cuando Ciro integra Asia Central lo hace sin excesivo problema, salvo cuando se enfrenta a los masagetas, que realmente le costó la vida. Los masagetas es una cosa aparte, pero Sogdiana, Margiana, Bactria, que se convierten en Jorasmia en provincias o algunas también satrapías del Imperio Aqueménida, entran fácilmente en el Imperio Aqueménida, se integran. Entonces, el mismo Dandamayev se preguntaba ¿por qué se integraron con tanta facilidad? ¿Y por qué tienen tanta personalidad y esos nombres? Casi con toda certeza es por una razón, porque con esos nombres estamos hallando lo que eran los estados preaqueménidas, que eran de la Edad del Hierro, estados arios o indoiranios, como ustedes quieren llamar, de la Edad del Hierro, que heredan y han heredado muchas cosas. Eso lo anunciaba Dandamayev. Un compañero que va a presentar ahora justamente su tesis doctoral en Nipénico, que forma parte también de la misión, pues elabora este mapa y me parece muy bueno y con su permiso pues se lo he puesto a ustedes aquí. Asia Central en la Edad del Hierro es en gran medida el espejo de unos estados que quedan por descubrir, o por lo menos por escribir, porque descubiertos y catalogados y excavados en muchas partes han sido y mucho, pero descubrir su historia, reescribir su historia es algo más complejo, porque las fuentes escritas son escasas, pero lo estamos haciendo y de hecho esa es una de las razones por las que nosotros estamos allí. De todas formas, si Asia Central y en concreto Turkmenistán se han convertido en algo realmente especial ahora dentro de la historia de la arqueología de Oriente Próximo y Medio, es en parte gracias a una tradición científica muy sólida que es la rusa soviética y de las academias de las repúblicas que ahora integran Asia Central y que antes integraban la Federación de la URSS. En concreto Turkmenistán y una persona que es Víctor Ivanovich Sarianidi, que murió no hace mucho, en el año 2013. Víctor Ivanovich Sarianidi es uno de los nombres míticos de la arqueología de esta región de Oriente. Se excavaba y excavaban los rusos, los soviéticos, los turmenos, los uzbecos, etcétera, todas las poblaciones de la URSS excavaban siempre en unas condiciones de verdadero heroísmo, que solamente quien está ahí se da uno cuenta de lo que era, porque ahora mismo para nosotros es problemático, pero cuando pensamos en que ellos abrían los caminos nos quedamos absolutamente sorprendidos. Desde los años 50, como ven ustedes resumido, en la región del Murgaz, es decir, del río Murgaz, que es un río que baja del Hindu Kush y que penetra en la llanura, en el gran desierto del Karakum, y que termina deshaciéndose, como quien dice, en las arenas, en lo que debería ser una especie de cono final. Sería el equivalente a un delta que sale al mar, pero en vez de salir al mar, el delta se termina perdiendo en las arenas. En el Murgaz, en esa región tan grande, que ha guardado la toponimia de cosas tan variadas como Margus, Margiana, el Murgaz, el río Murgaz, la ciudad de Merv o Mari hoy. Allí empezó a trabajar en los 50 con la Yutaka. La Yutaka era una expedición, la expedición soviética al Turkmenistán meridional, que se proponía reconstruir la historia de todo, una historia desconocida. Había que excavar todo, desde los orígenes hasta el medievo, ordenarlo, fecharlo, caracterizarlo. Era una labor de titanes, porque realmente no existía ninguna cerámica de comparación para entendernos. Entonces, desde el año 1950, Víctor Sarianidi estuvo trabajando siempre allí. El Murgaz es el desierto y el Karakum.
En el año 90 publica Antigüedades del país de Margus, en la que tiene identificado como es la región de Margus, es la Margiana de los griegos, es Margus de los aqueménides. En el 72 encontró un lugar fantástico que es Gonur-Depé, y en el año 74 comenzaron las excavaciones. Murió en el año 2014 prácticamente a una edad muy avanzada, con muchas limitaciones físicas, pero se negaba a dejar de estar excavando cada año allí. De hecho, eso es una de las últimas fotografías. Muere en el 2014, por cierto, que he puesto por error 2013 arriba, fue en el 14. ¿Qué significa Margus? Margus significa que se había descubierto una cultura completamente desconocida, que era una potente cultura urbana relacionada con todo Oriente, con Mesopotamia, con el Valle del Indo, con todas las regiones de Oriente, que llamaban Marjasi en la época. Marjasi hoy se acepta que es el Margus de los aqueménides, Marjasi, y en Gonur-Depé encontraba la capital de ese Marjasi. Las fechas que se le dan, el carbono 14 puede variar un poco si se calibra, pero entre 2300 y 2500 es una fecha aceptable para una sociedad de impresionante nivel en todos los terrenos. El primer libro que salía en Turkmenistán era este de la izquierda, Margus, Asgabat en el 2002, y San Petersburgo, imposible. O sea, en el año 2010 se publicaba este homenaje a él, ya muy mayor, en el camino a una civilización descubierta. Era realmente asombroso. El contacto nuestro con él fue obligado y fue generoso al principio, desde luego, y pues hemos hecho pequeñas cositas como recordarle en las hojas que repartimos a los estudiantes o en los cuadernos del seminario cuando hacemos cosas. Entremos en materia. Eso es la cuestión de fondo, eso es el mundo que quería explicar por qué y de qué manera. El pasado y el presente, se me ha ocurrido hablar de una historia olvidada al redescubrimiento de las antiguas culturas de Asia Central. Con este mapa entramos en el mundo más cercano a nosotros de la antigüedad, que identificamos con claridad y que solamente proyectado aquí nos daremos cuenta del alcance y la certeza que tiene esa integración. Es el Imperio Aqueménida, la red de comunicaciones, no solamente el famoso Camino del Gran Rey, que es el más citado y repetido muchas veces por los europeos, como si fuera el único camino del imperio, pero al que normalmente seguían ellos, simplemente los emisarios, los correos o los que fueran, ir a la corte del Gran Rey a Susa, o a Persépolis o a Pasargada, pero nada más, no se salían del camino, como quien dice. Pero la red era inmensa, la red integraba a pueblos tremendamente distintos, y en este caso es el Briand el que ha levantado este mapa. Vean ustedes que tiene metido Hircania, que mete también Bactriana, Sogdiana, el Jorens, que sería la Jorasmia, y una palabra, un concepto que me interesa que recuerden, que es Dajes o Dajas, la Federación de los Daja. De ahí viene probablemente el nombre de Dajistán, de los Daja, y los Daja, la Confederación Parni con los Daja, viene el Imperio Parto, que sería, después de la presencia griega episódica y el corto espacio de los reinos seleucidas, muy poco después, desde el año 247, se articula otro gran imperio iranio, en el que forma la esencia de quien lo integra. Nace justamente en Asia Central, en dos provincias o dos regiones bien conocidas de la época aqueménida y que participan de una cultura que hoy identificamos perfectamente, zoroastriana, irania, aria, como lo quieran ustedes llamar. Es decir, los herederos de la Edad del Hierro de esa gente. No eran esos nómadas que estamos acostumbrados a leer en muchos manuales, que los partos son nómadas porque visten de una determinada forma, que es la moda de la época. Visten igual los príncipes de Jatra o los señores de Palmira. Es la forma de vestir de esos pueblos, de esa gente que están muy influidos por lo parto, etcétera, pero no es exactamente por los nómadas. De hecho, el mundo parto nace en algo, como era Egistán, por ejemplo, Dagestán, nace en un mundo que es fundamentalmente ganadero y agrícola. Está anclado en
agricultura de regadío, que tiene una tradición milenaria en Asia Central, con una verdadera sabiduría de aprovechamiento y distribución de las aguas asombrosa. Y también está ampliado, eso sí, naturalmente, en los contactos con gentes que son más nómadas, que se mueven con los rebaños y que llegan, como ha sido la tradición siempre, hasta el mundo de las estepas, hasta el mundo de lo que hoy es día, incluso la parte meridional de la Federación Rusa, es el mundo de las culturas de Andranovo, por ejemplo. Por este mundo pasan la ruta de la seda, por este mundo se integra en la gran red comercial de los grandes intereses que vienen desde China y que pasan desde el desierto de Taklamakan, llegan por la Fergana hasta Samarcanda, pero este mundo llegan buscando los emperadores chinos los caballos celestes de Fergana, que son sin duda los caballos de los partos, los caballos de gran alzada, fuertes y de enorme resistencia, que existen, por ejemplo, hoy día incluso en Turkmenistán, como los perros fuertes de los pastores, que son perros de guerra para los asirios, por ejemplo, son los perros turmenos, los perros de Asia Central. Y después el Imperio Sasánida, nos encontramos con lo mismo, la integración, la importancia de la región. Los sasánidas pierden algunas zonas porque están integrando los pueblos de lenguas túrgicas, pero realmente el dominio sobre Asia Central es fundamental. Todos los grandes imperios iranios sienten como propio toda esta región, y de hecho lo era, iranófona, donde estaban ancladas sin duda, aunque haya muchísimos debates sobre ello, las tradiciones religiosas más sólidas, el zoroastrismo, las creencias en el más allá, en todas las cuestiones que está ello ligado, y la cultura funeraria tan curiosa de su mundo. El Imperio Sasánida se hunde con el 605, bueno, realmente un poco después, pero en fin, con la expansión del Islam, igual que la parte del Imperio Bizantino de Palestina y Siria, y con el Islam se abre un mundo completamente diferente. Desaparece por completo lo poco que quedaba ya en estas regiones de Asia Central, que se integran en el mundo islámico medieval, y durante mucho tiempo van a ir sesteando en las luchas internas, etcétera, y también por una profunda decadencia. Hay que verlo también, que las poblaciones tradicionales de allí se van turquizando, como quien dice, por la afluencia cada vez mayoritaria de los pueblos turcos que vienen de regiones más al norte, el nordeste de Asia Central, que van cambiando el sustrato por completo de la población poco a poco. Hacia el 1100 tenemos el sultanato de Selyúcida en esa estructura, y en una época breve en siglos XII y XIII, precisamente lo que hoy es el corazón de Turkmenistán y gran parte de Irán, se convierte en el motor, y de Uzbekistán, el motor del gran sultanato del Jorenz. El Jorensá es uno de los periodos más curiosos, más brillantes, más llamativos de Asia Central. La gran capital de ellos es la Kunia Urgen, con ese alminar tan curioso que hay a la izquierda, y tumbas de los sultanes a la izquierda y a la derecha el alminar. El Jorensá se hundió, como saben ustedes, en el siglo XIII por la invasión de los mongoles. La invasión de los mongoles fue feroz realmente. La destrucción de Samarcanda, de Bujará, de Merv, de Kunia Urgen, por supuesto, y de la ciudad principal del Dagestán, donde nosotros trabajamos, fue entonces. Algunas se recuperaron un poquito, otras nunca se recuperaron, y desde luego el tejido rural, el tejido de los cultivos, etcétera, desapareció por completo. A partir de entonces, Asia Central se queda prácticamente convertida en pequeños grupos de nómadas turcos o de lengua turca, turcomanos, por ejemplo, que se dedican simplemente a vivir de los ganados. Hasta entonces, hasta la destrucción de Gengis Khan, la ruta de la seda ha seguido marcando los intereses, por ejemplo, del Jorensá. Y en Dagestán, como viene a la izquierda, está la ciudad de Misfean, que tienen ustedes en la fotografía a la derecha, con las reconstrucciones que hicieron los soviéticos en su época, de una de las mayores ciudades, inmersa en una
derivación secundaria de la ruta de la seda, porque entonces sí se podía pasar por aquí. Se podía pasar porque era un inmenso, gigantesco territorio de cultivo de secano, surtido por un enorme complejo de regadío que con la destrucción mongol pues desaparecería. Del pasado, vengamos ahora a la época más próxima a nosotros, y con ella entraremos ya en la investigación. Rusia, en principio, y la URSS después, y ahora, claro, también la Federación Rusa y las repúblicas de Asia Central, han sido las principales responsables de la articulación de la historia y la arqueología de esas regiones. La expansión rusa hacia el este y hacia el sur es una expansión natural. Yo la veo prácticamente lo mismo que la expansión de los estadounidenses desde los estados del este hacia el oeste. Es ir ocupando tierra, trasladar gente y defender la frontera de los ataques de las poblaciones, etc., ¿no? Ustedes están acostumbrados a ver en las películas a los indios que entran a los pobres y buenos campesinos anglosajones, que les secuestran a los niños, que matan a todos y le quitan la cabellera y se marchan pegando herridos. Bueno, algo parecido pasaba aquí, porque ciertamente los nómadas turcomanos y los nómadas de Asia Central tenían como una de sus fuentes principales de ingreso durante siglos la captura de esclavos y la venta de los mismos. Y los capturaban en Irán o los capturaban en las estepas en las que iban desplazándose campesinos ocupando cada vez más rutas. De que poco a poco la conquista o la integración de la región dentro del imperio pues se fue haciendo como un objetivo viejo. Primero empezó, claro está, la expansión hacia Siberia, que no tiene nada que ver, evocada con este cuadro de Vasily Surikov, la conquista de Siberia, ¿no? Y luego con la fase de expansión rusa en este atlas que pone las fechas, pero que tampoco tienen interés, en el que se van integrando poco a poco, ¿no? En esa época ya empiezan lo que serían, digamos, la literatura de viajes. Literatura de viajes ha habido antes, mucha y muy notable. Por ejemplo, es de los pocos sitios en los que los españoles sonamos a algo, porque todo el mundo conoce, recuerda y admira a Ruy González de Clavijo. Ruy González de Clavijo fue traducido en Rusia, por ejemplo, en el siglo XIX, porque era un libro magnífico para conocer el estado de la región en su época. Y fue traducido también por los británicos, porque ellos estaban en pugna por ver si no impedían que se fueran hacia los rusos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces uno de los primeros viajeros rusos que entra en las regiones del actual Turkmenistán y que cruzó desde el Caspio hacia el interior y que llegó hasta Jiva es un entonces joven oficial. Ahí está representado un retrato ya de muy mayor, cuando ya había recibido el sobrenombre de Karsky por su gran victoria en la guerra de Crimea en Anatolia. La victoria de Kars fue tremenda, porque fue el hundirse todo el ejército turco de Anatolia. Si hubiera avanzado, hubiera podido seguir avanzando, pues a lo mejor la guerra de Crimea había tenido otro desenlace, pero el nuevo zar decía que había que acabar de una vez y que después de la muerte de Nicolás II, Alejandro decidió acabar y con buen criterio dejó la guerra. Se ganó así ese apodo, el de Karsky, para defenderlo de su hermano, que le llamaban el Amursky, pero él hizo de muy joven, como un joven oficial, un viaje encomendado por su oficial mayor en el Cáucaso, para que entrara hacia Jiva para liberar a los centenares de presos rusos, hombres y mujeres, de esclavos que utilizaban los nómadas turmenos y los príncipes de Jiva. Entonces es una expedición muy curiosa que relata en un libro lleno de interés y de humanidad, que además reproduce cosas que le hicieron llegar los esclavos rusos, etc., ¿no? Es el primero, pero luego vendría una enorme y gran colección de viajeros rusos, muy mal conocidos entre nosotros, como es lógico. Lógico porque no prestamos atención, no hemos prestado nunca atención a los rusos, claro. Pero también algunos más occidentales, pero más escasos. Y a medida que avanzan la integración rusa, pues aquello se llena de viajeros, geólogos, naturalistas, etcétera, que hicieron aportaciones impresionantes, desde luego, para conocerlas. Otro viajero, y que en este caso
cruzó, llegó hasta Jiva, como ven ustedes, hasta Samarcanda, pero que además pasó, de los pocos, y rarísimo, cruzó por el actual Dagestán, donde nosotros trabajamos, como ven ustedes aquí, en esta región, cruzó por aquí, es el único. Cruzó por aquí porque iba con una pequeña caravana de derviches que tenían pocos medios y se les metió en la cabeza pasar por aquí porque eran pocos y porque tenían miedo a unos problemas por aquí. Total, que él se metió con ellos, pasó por aquí y eran muy pocos y cruzó. Y tiene un relato magnífico, una descripción magnífica de cuando caminaban, que era por la noche, porque el desierto de Dagestán era tremendo, en la época peor, y el suelo es muy llano, es el taquir en muchas partes, es una pista, como quien dice, de barro endurecido, que simplemente con una lluvia se convierte en un mar de lodo, pero mientras no sea así es como una pista. Pero cuenta una cosa que es curiosa, el sonido de las pisadas de los camellos en la noche, porque suena muy especial, plaf, plaf, plaf. Era muy curioso, es un detalle de Sarminos. Bueno, dos viajeros, pero la integración se fue haciendo, como ven ustedes, y en este mapa lo reproduce, pues se fue conquistando con líneas defensivas, integrando, y se hacían gobiernos según se iba avanzando, ¿no? De esta forma también se integra en la misma cultura rusa. Por ejemplo, con la pintura orientalista nuestra, los rusos tienen una pintura orientalista muy curiosa, claro, no es conocida tampoco habitualmente, no es muy conocida, como veis, Vasily Vasilievich Vereshchagin, por ejemplo, en Migración kirguís, o Galayevsky, la madrasa de Serdor en Samarcanda. Es muy bonita. Supongo que algunos o muchos de ustedes pueden haber estado en Moscú, en la Galería Tretiakov, tienen una buena colección de él. Otro efecto integrador magnífico de Asia Central dentro del territorio ruso fue el ferrocarril. El ferrocarril transcaspiano, que se embarcaba literalmente aquí y pues cruzaba el mar Caspio, desembarcaban aquí los trenes en Krasnodar y de Krasnodar ya la línea férrea iba hasta Samarcanda. Aquí tenemos una postal de esa época, de esa gran construcción. El ferrocarril fue lo que permitió la organización decisiva, la urbanización, etc. La integración rusa, ahora claro, hay la tendencia a verlo como si fuera una integración colonial, pero recuerdo que la hija de Dostoyevsky escribía unas memorias de su padre, un recuerdo de su padre, y decía que Rusia integraba, decía que Rusia integraba a todo el mundo así, que como si fuera un oso abrazándolos, pero no para ahogarlos, sino integrarlo. Y ciertamente es así, no hay más que estar en Rusia para darse cuenta de la cantidad de pueblos distintos que forman parte de la URSS, de la Federación Rusa. También era Asia Central así, y de hecho cuando se hundió la URSS, los repúblicas no querían ser independientes, que se les forzó como que no iban a ser independientes. No existía ese nacionalismo, ni muchísimo menos, ni tampoco el islamismo, naturalmente. Bueno, en todo caso, con la integración rusa paulatina, empezaban los gobiernos, la colonización, se pasó, muchos pueblos que no tenían ni escritura, empezaron a desarrollar una escritura, a recopilar las tradiciones orales de los grandes poemas antiguos, de los guerreros turcos, etc. Se extendió la agricultura, los servicios, en fin, fue una paulatina orientación. Luego hay una tendencia ahora muy curiosa. En una revista veo un artículo que publica y dice que hay que ver que los rusos trataban a los naturales como perros y que no los dejaban ni siquiera entrar en los parques los domingos. Y miré la foto de referencia y la foto de referencia ponía literalmente así: los domingos prohibido entrar perros y soldados. Pero no estaban entendiendo, en ruso estaba puesto eso, no sé por qué lo integraban así. Esas son cosas de hoy que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? El ferrocarril, la ciudad. Paul Nadar, el hijo del famosísimo Nadar, hace un viaje en 1895 y hace estas fotografías. Estoy casi seguro, mis compañeros que han estado allí lo pueden corroborar, estoy casi seguro que esta es la avenida que se abre según sales de la estación ferroviaria en Asgabat. Esa avenida podría ser un poco distinta, no mucho, porque la verdad es que el urbanismo estaba muy bien pensado y estaba muy bien equilibrado. Ahora ya se están haciendo unas torres gigantescas de mármol y todo esto, que en fin es otra cosa.
y el Imperio ruso, que se convierte poco después en el mundo soviético. Y con el mundo soviético ya viene la ciencia. Ciertamente ha habido antes, ha habido asociaciones de amantes de la arqueología, colecciones, exposiciones, etcétera, pero que mezclaban un poco todo, la antigüedad con la etnología, con las costumbres de los pueblos turcos, con los trajes típicos, y los rusos siempre estaban muy interesados, y siempre los arqueólogos rusos muy interesados por la antropología física, por el estudio físico de las poblaciones del pasado y del presente, no desde el punto de vista racista, como en el tipo alemán, sino desde el punto de vista de conocer la conformación de las poblaciones del pasado. Eso también me parece básico, y felizmente hoy día pues lo aplicamos todos, desde luego, el interés de la antropología física en las excavaciones. Bueno, la Unión Soviética aceleró las investigaciones arqueológicas de una manera sin precedentes fuera de Asia Central. En Oriente Próximo, si se habla, por ejemplo, yo qué sé, de alguna excavación emblemática, extraña, como, no me acuerdo ahora, una de las montañas de Kurdistán, que aportó muchísima información sobre agricultura, formas de vida, etcétera, lo ponen como un modelo, pero era la única que había pensado que había que integrar a antropólogos, a zoólogos, arqueozoólogos, a palinólogos, etcétera, para reconstruir el paisaje, las producciones agrícolas, etcétera. Es curioso, pero bueno, la Unión Soviética no, la Unión Soviética lo hizo desde siempre así, con un criterio interdisciplinar. Y hay muchas áreas, ven ustedes, expediciones al Kazajstán del oeste, al Kazajstán central, etcétera, hay muchas, pero hay dos que son famosísimas, que han roto las fronteras. Una, la famosa expedición al Jorens, la expedición al Jorens que dirigía a Tolstoj, y otra, la expedición al Turkmenistán meridional, que estas son las revistas, las publicaciones suyas, que dirigía Mason padre y después dirigiría Mason hijo. Con ellos llega el trabajo interdisciplinar, el trabajo en equipo, era lógico en la forma de ver las cosas. Estaban interesados por la economía, la producción agrícola, la vida de la gente, es decir, no solamente por los héroes, los guerreros, los luchadores, los príncipes y los gobiernos. Entonces, hicieron un trabajo magnífico. Por ejemplo, aquí una de estas mesas comidas en equipo en Nisa, presidida por Mason, con los jóvenes, no verán ustedes el detalle, pero verán que hay rusos, turmenos, uzbecos, hay de todas las formaciones de la URSS. Se hacía a pie, en camello, a caballo, la prospección, la investigación por aviación, es decir, por fotografía aérea, y así se fueron reconstruyendo mapas que se podían superponer, así como quien dice, en las distintas fases, en todo, las ruinas del medievo, las ruinas de la del hierro, la del bronce, la época prehistórica. Es algo asombroso la labor que hicieron. Y entonces llegamos ya a nuestro mundo, a nuestro proyecto, a la región de Misán. Primero vamos a situarnos en la geografía de Mislián. Es una fotografía que me facilitó una compañera de topografía y está muy bien porque parece como está iluminada todo el mapa de Turkmenistán. Entonces, no es que sea tan amarillo, tan desértico y el resto no, como comprenderán, sino que está como quien dice iluminada. Pero verán muy bien el área que nosotros trabajamos. Aquí la tienen. Esta es el área. Es curioso, si cogen ustedes, háganlo, la experiencia esta noche, cojan fotografías de satélite por la noche y verán ustedes todo el mundo iluminado, por ejemplo, todo Irán iluminado hasta aquí, y aquí verán un vacío oscuro, sin una luz en absoluto. Es una razón evidente, está prácticamente despoblado. El Registán es absoluta y probablemente registrada. La provincia de Balcán, que forma parte, es mucho más grande. Balcán ocupa todo esto. Pero el norte de Balcán sí, hay muchas localidades, pueblos, aldeas, pero la parte meridional hasta la frontera de Irán está prácticamente despoblado. Algunos pueblos, un pequeño pueblo por la costa, alguna aldea por el interior, pero lo demás es puro y duro desierto, en el que ni siquiera hay agricultura porque es imposible hacer la agricultura, ¿no? Ahora ya están haciendo trabajos, se están metiendo en línea férrea, etc. Las comunicaciones del país eran siempre así, por aquí, al pie del Köpekdağ, que ven ustedes aquí, que lo separa de Irán. Irán está arriba y Turkmenistán está abajo. La sensación es muy curiosa, ¿eh? Cuando estás aquí,
a este lado y miras hacia allá, eres consciente que estás al otro lado de nuestro mundo, como quien dice, y que lo estás viendo desde el otro lado. Y está la capital de los partos, que está aquí, al lado, donde los romanos jamás imaginaron que podía haber una capital. Bueno, deberían habérselo imaginado, porque Isidoro de Caras, según había dicho Augusto, lo había dejado escrito, que aquí estaba Nisa, donde estaban las tumbas de sus reyes. Bueno, es una región desértica, tremendamente desértica. Una gran parte de Asia Central son desiertos. Está el desierto, el Kizilkum y el Karakum, por supuesto, son enormes desiertos. Un mapa y está la llanura del Takir. Este es el Dagestán. No todo es así, pero una gran parte del Dagestán es así. Y en el fondo, a veces, sobre todo cuando hace mucho calor, estamos trabajando ahí y nos da un cierto desasosiego. Lo que es que vemos a un pobre pájaro no se puede ni posar en una rama, vamos. Y nosotros tampoco. El hecho de tener que tomar, como quien dice, el desayuno buscando la sombra de los vehículos es una empresa bastante complicada, ¿no? Porque el sol va subiendo y la cosa se pone dramática, ¿no? Pero bueno, se va llevando, ¿no? ¿Qué es el Takir? El Takir en el fondo es, según todos los indicios, fíjense que una gran parte de Dagestán, el Dagestán es Takir, pero hay muchos Takir por otras partes del Asia Central, es un mapa geológico de los rusos, pues es probablemente resultado de los fondos marinos que han quedado al aire, como quien dice. La bajada del mar Caspio liberó muchos suelos que son fondos marinos con también terreno de aluvión llevado por la erosión, etcétera, las actividades agrícolas, ¿no? Y eso seguro que el mar Caspio durante el quinto milenio, cuarto, tercero y probablemente el segundo estaba mucho más alto y mucho más adentro. Eso con absoluta certeza. Y solamente a finales del segundo milenio, probablemente, o en la primera mitad del siglo, empezó a bajar. Por esa razón es por la cual las comunicaciones, los contactos con Marjasi se hacían siempre por la ruta de lo que llamamos del Jorasán, por la que fue Ruy González de Clavijo. Cuando yo iba allí, se me ocurría, cuando fui la primera vez, se me ocurría, como cualquier turista mediano, digo, bueno, pues como cualquier europeo, no, bueno, lo lógico es que vaya por aquí, que es lo más corto, ¿no?, para ir para allá. No se puede ir por allí. Ilógico. Ruy González de Clavijo seguía las pautas de allí, lógicamente iba por donde podía ir. ¿Por qué no por aquí? Porque ya estaba desertizado, no había agua y era absurdo, ¿no?, ir por allí. Era como lo más corto ir por aquí. Pero si no estuvo habitado hasta el 1400, así, 1500, quiere decir que probablemente, aunque bajemos mucho, nunca encontraremos ninguna cultura anterior a la Edad del Hierro. El aspecto a veces de la ciudad medieval, como esta, Misrián, se ven las murallas, se ven los alminares, la portada de una gran mezquita, lo que queda de una portada de una gran mezquita, las torres de la ciudad, tal y como quedaron después de la ruina de los mongoles, y ese verde de la humedad, de las lluvias, etcétera, es lo que queda en general. Pero lo fantástico del caso, se me había olvidado decirlo, si ustedes se levantan un poco, incluso si van con coche andando alrededor de esta ciudad, pronto se dan cuenta de que hay una especie de enrejado por todos lados que les está revelando lo que era la red de acequias y canales que convirtió a toda la región en un vergel en la época. Los precedentes de los trabajos, las excavaciones rusas, turmenas y francoturmenas. El proceso ha sido largo, y decir las fechas, pues la Yutaka empieza en los años 40 con Mijaíl, luego vendría Vadim sería el heredero de su padre, Vadim masón, sería el trabajador, por ejemplo, Mijaíl, ya les digo, Mijaíl empieza a trabajar en estos lugares, también en Madao en el 47, en Isaac Kuli trabaja un soviético en el año 50, miembro de la Yutaka también, y luego ya empieza Vadim masón en varios lugares. Vadim masón fue realmente el que puso, me he confundido aquí, el que puso nombre a una cultura nueva que descubrió entonces, que es lo que llama la del Dagestán arcaico, la cultura de la Edad del Hierro, y con eso ya nos encontramos con los pueblos que estamos buscando. En la línea de lo marcado por Vadim, Mihailovich Mason, estarían Atagariet y Lisitzina, que levantan la red de canales y descubren lo que había descubierto también un general Lamagin en el siglo XIX. El general Lamagin a caballo se dio cuenta que andando por la llanura, por el desierto, había muchas veces lomas
y que, si se daba cuenta, eran lomas que marcaban una línea. La línea eran lomas de los canales. Los sedimentos del canal están compactados y entonces son muy duros. Los grandes vientos, los grandes tremendos vientos de Asia Central que arrastran toda la tierra que se mueve o que se puede mover, lo desnudan, y lo que queda al final con los siglos es el esqueleto de la red de canales, pero muy fuerte, muy duro. Entonces es algo asombroso. Verán ustedes ahora hay algo curioso. Sarieva, que es Eyegul, Muradova en realidad, su apellido de soltera, ella misma decía, es nuestra compañera allí, una persona encantadora, de mi edad, ya mayorcita, y está próxima al licenciamiento como yo, pero es un encanto. Entonces ella, Sarieva, entonces firmó eso y luego se arrepintió de firmar con su nombre de casada. Trabajó en un lugar emblemático que estamos trabajando ahora, que es Isazculí, con unos hornos alfareros. Yo estuve la primera vez que estuve ahí en el año 2006, que estuve prospectando, gracias a la misión francesa, por cierto, una invitación de la misión francesa a Loa de Asgabat, Olivier Lecon, que tienen aquí. Pues estuve allí y me acuerdo que vi esos hornos y me quedé sin palabras, estaban al aire. Era algo impresionante el estado de conservación. Luego ya, años después, los hemos visto ya completamente casi destruidos. Y luego Muradova también ha trabajado en Bengubán, en otros lugares, estableciendo cosas de referencia. La última gran excavación antes de la nuestra sería la misión emprendida por el CNRS con Olivier Leconte por parte francesa y Atagaret por la parte turmena. Empezaron a trabajar en Geochic-Depé y en la ciudad medieval de Misrián. Y ahí empieza nuestra vinculación con allí. ¿Cuáles son los trabajos fundamentales para nosotros, para conocer, para movernos, para empezar a orientarnos en Dagestán? Primero, los de Vadim Mason, Vadim Mikhailovich Mason, que es el que descubre el Dagestán arcaico, excavan todos estos lugares y se da cuenta de cosas fundamentales, algunas cosas que ahora vamos a comentar. Por ejemplo, la red de canales, enorme red de canales, el catálogo de asentamientos enorme que cubren desde la época del Dagestán arcaico, la Edad del Hierro, hasta la época medieval. Todos, pero claro, con dominantes que suscitan problemas curiosos y a veces cosas raras, como por ejemplo que la mayor concentración de los yacimientos de la Edad del Hierro y la cultura del Dagestán está en esta zona, y sin embargo aquí, muy lejos, en el centro, está el yacimiento de la Edad del Hierro más grande, una verdadera protociudad, como decía el mismo Mason, y que más al norte, todavía mucho más lejos y donde no hay nada de la Edad del Hierro, sin embargo está el monumento más grande que descubrió Olivier y que tenían catalogado también los soviéticos. Esta red de canales es inmensa. Es un canal que tiene unos 160 kilómetros de recorrido, que tienen en sus tramos de 8 metros o 7 metros de anchura el canal principal y 4 de profundidad. Bebía del río Atrec, y de ahí la leyenda, probablemente cierta, aunque Briand dice que imposible, cuando dice Heródoto que el gran rey, no me acuerdo exactamente las palabras, pero me decía, el gran rey decidió meter en un puño a los habitantes y cerró el paso del agua a la región. Y realmente aquí se podía hacer, porque el canal principal nace de la Trek, y al cerrar aquí deja de circular agua por toda la llanura. Pero es una inmensa región de cultura de todas las épocas. Y el otro gran hallazgo, además de lo que decía Mason, es los hallazgos y trabajos de Olivier Leconte. Olivier Leconte tenía la pretensión de hacer ese trabajo que habían dejado los soviéticos a medias, ¿no? Simplemente hicieron eso y trabajaron después en otro lugar. También la zona es muy difícil, tremendamente difícil. Ahora verán ustedes por qué es realmente difícil, no exageramos. Y no que seamos unos señoritos, ni muchísimo menos. Estamos, como cualquier arqueólogo, estamos acostumbrados a dormir en el suelo, a que se nos metan bichos en los pantalones y más adentro aún, y a que nos piquen toda suerte y a amanecer con una serpiente diciéndonos hola, ¿qué tal? Así delante de la nariz. No nos asustamos, ¿no? Bueno, nos hartamos, pero es lo lógico, vivimos con ello. Pero es especialmente duro, ciertamente. Entonces Olivier Leconte estuvo 4 años en ese proyecto. En el 97 lo cerró. Descubrió que un lugar llamado Geochic, sobre el que trabajamos, que entendían los soviéticos, según lo habían catalogado, que era esta colina
un poblado de la época del Dagestán arcaico y este cuadrado aquí, un asentamiento sasánida, en realidad sí en cuanto a los sasánidas, no en cuanto a la colina. No era un asentamiento, sino que era una gigantesca estructura inmensa en el centro de la cual había un espacio abierto relleno de arena, metido intencionalmente con unos muros que creaban unas habitaciones extrañas y con una cantidad de arena tan grande, 12 metros de altura, abrieron y rompieron por aquí para poder sacar la arena, pero aquí en 5 metros creo yo lo dejaron, lo abandonaron porque era imposible llegar. Llegaron un rincón hasta abajo y nada más, ¿no? Estaba vacío, el suelo limpio y ya está. ¿Qué era esta estructura? Olivier propuso que probablemente era un dagma. Un dagma, él consideraba, dada la lejanía, que era probablemente el monumento en el cual los dirigentes de las comunidades del Dagestán descarnaban el cuerpo del difunto siguiendo las normas zoroastrianas, porque nunca estuvo cubierto, aparentemente, estaba abierto. Bueno, si es así, pasemos ya. Estos son los precedentes, entramos aquí. ¿Por qué entramos? Bueno, es obvio, si ven ustedes estos 3 números, que estamos en una de las 3 culturas importantes de la Edad del Hierro, arqueológicas, ¿no? Tenemos la cultura del jazz, que es la primera. En la cultura del jazz es la primera que descubren y se dan cuenta que el rasgo fundamental de la cultura es los grandes centros tienen inmensas plataformas sobre las cuales están edificados los edificios públicos. Segundo, hay una roturación de las tierras a partir de la cultura del regadío, no pueden ser nómadas, obviamente. Esto está amparado en una tradición muy vieja, desarrollada, etc. Tercero, que hay un paso de una cerámica extraña, pero que se puede buscar en el anterior, una pintada por aquí, y luego ya se pasa a una sin pintura, producida masivamente, y aquí una todavía más extraña, pero que responde en cierta forma también a lo mismo. No hay pintura aquí, pero las plataformas son iguales. Es que es la cultura del Dagestán. Dejamos esta que es más rara y la dejamos ahí. Eso a nosotros nos pareció interesante, claro está. El área es esta, tiene usted Asgabat, la capital, las comunicaciones muy difíciles, ya les he dicho. Habría un camino para ir por aquí, pero no es posible porque es un camino de seguridad frente a la frontera, a la frontera tienes que dar la vuelta hasta acá y luego tirarte para acá, ¿no? Hasta acá. Bueno, ahora ya han mejorado mucho, pero en la época estaban las cosas muy problemáticas. Había 2 sitios. Bueno, Ben Guban, porque lo había trabajado nuestra compañera Muradova, y Sadkuli, porque lo había trabajado un poquito ella, pero sobre todo Mason, y porque era, según Mason, lo dijo, y se lo dijo a ella, que era su director de tesis, le dijo, Yegul, ahí está la protocidad de la cultura del Dagestán. Le llamaba protocidad porque no tenía otra documentación para eso. Y al norte tenemos Geochik, que es el lugar tan sorprendente descubierto por los franceses. Entonces, ¿cómo han sido nuestros trabajos? Sobre estos 2 lugares, sobre estas 2 regiones, se han centrado nuestros trabajos, desde luego, en los últimos años. Ciertamente hay que decir que con muchos problemas, porque hay muchos problemas en Asia Central de orden político, organizativo, etcétera. Entonces, pues yo qué sé, podemos pasar 2 años sin trabajar y luego podemos volver, etcétera. Pero bueno, normalmente son cosas por la parte de arriba. Entre ellos es un encanto, la gente es encantadora, los compañeros arqueólogos son magníficos y son países desarrollados, son antiguas repúblicas soviéticas, tienen científicos y gente de primer nivel en todas partes. En fin, pero de todas formas, pues la cosa es problemática. Entonces vamos allá. Y Sadkuli. ¿Por qué Sadkuli? Empezamos a trabajar en Geochik, pero Geochik nos damos cuenta que es un monumento. Geochik no nos puede dar, porque la cerámica no se puede organizar, una referencia, porque hay que organizar una cerámica de referencia para establecer la cronología, las 3 fases que decía Mason, pero Mason tampoco hacía las formas como se hacían ahora, tenemos que hacerla. Entonces esa es fundamental, entenderlo por nosotros mismos. Entonces, como Geochik es ese monumento, pasamos a Izazkuli, que está a muy pocos kilómetros y que es la gran ciudad, y que ha estado ocupado única y exclusivamente siempre en el periodo Dagestán arcaico, según Muradova, en los 3 periodos. Vamos, aquí está en el centro de la red de canales. ¿Y qué es lo que ven? El canal Sendit es el canal principal, ese gigantesco, inmenso, el nombre medieval, ¿no? Así,
La ocupación principal de este mapa lo levantaron los franceses a partir del soviético, le pusieron color, entonces queda más mono, pero es exactamente el mismo del Lishipshina. Y entonces pasamos, ¿qué es la fotografía aérea en vertical en el satélite sobre Izázculi? Determina un espacio inmenso marcado por dos gigantescos canales, marcados como unas lomas, ya les he dicho eso, que quedan los sedimentos del canal desnudos en alto, porque la tierra de abajo la han ido arrasando con los siglos, y una enorme colina central y zonas de habitación, algunas de las cuales excavaron. El detalle a la fuerza es impresionante. Este agujerito que ven ustedes aquí es un corte, un sondeo que hizo Muradova para establecer la referencia estratigráfica. Entonces ha quedado ahí que parece como si fuera el cono del este. La topografía de nuestros compañeros de la Escuela Politécnica, de la Escuela de Topografía Politécnica, dirigida por María Teresa Fernández Pareja, por ejemplo, y Laura Ibarreta también, entre ellos, aquí, estaban levantando un mapa, un plano topográfico, y fíjense las proporciones del espacio habitado y cultivado delimitado por los grandes canales. Los dos canales estuvieron en uso durante la Edad del Hierro, toda la Edad del Hierro. La topografía que levantan mis compañeros es esta, la zona central donde trabajamos, en el área central. A todo el mundo se le alcanza que tenemos aquí una muralla, un espacios habitados cercanos de la muralla y una zona muy marcada en el centro, que es la plataforma sin duda, y otros edificios. Empezamos a buscar la plataforma. La plataforma de la del Hierro se han hablado siempre, pero ciertamente había que verlas. Y verlas por nuestros ojos, excavarlas como lo hacemos ahora y empezamos a abrir en la parte superior con tan buena fortuna que hallamos en una de estas campañas terribles por el tiempo, por el calor y por los problemas, pues empezamos a hallar la parte superior de la plataforma principal del lugar con una especie de grandes aperturas en el fondo, extraños, que no sabemos todavía, ¿no? Al siguiente año, vean ustedes, en sí el corte que habíamos trazado era mucho más largo, pero al dar cuenta que no había manera, que era imposible, tuvimos que hacerlo más pequeño. Entonces ahí tienen ustedes una acumulación extraña. Las carreras las dejamos al lado porque luego tapamos inmediatamente para que no se deshaga con las lluvias, ¿no? Lo cubrimos con malla de plástico y tapamos para protegerlo, ¿no? Este es fíjense que una vez descarnado y quitado, arrastrado, nos encontramos que esa colina extraña, informe, pues tiene evidente muros y rellenos. Y cuando terminamos esa campaña nos encontramos con que tenemos sobre una segunda plataforma, aquí está la plataforma que diría, sobre una segunda plataforma que es esta, se ha levantado un edificio de planta extraña con habitaciones en forma de L, algunas de las cuales, abierto sin duda hasta aquí, este es el este, este es el oeste, abierto sin duda hasta aquí, con esas habitaciones en L, y esta rellena de arena. El relleno de arena en la cultura de Dagestán es habitual en cuando se clausura algo de valor religioso. Por ejemplo, se ha clausurado un edificio que excavó nuestra compañera Muradova, y también en Ben-Gurion y el edificio famoso de Geochik también fue clausurado así. En una de las esquinas encontramos un depósito de cerámicas que, curiosamente, cuando fuimos recogiéndolas y sacando, es exactamente, a mí por lo menos a nosotros nos parece, un depósito de un rito realizado antes de la construcción, en el que ha habido grandes recipientes, en los que se ha movido un líquido probablemente, y recipientes para beber, es una bebida, una fundación. Este es el edificio, la plataforma excavada, el edificio integrado sobre otra plataforma, como vamos sacando ahora. Claro, había que hacer un nuevo corte estratigráfico y empezamos, y la parte superior están los adobes, pero en cuanto que se pasa la primera capa de adobes, lo que se entra es en una masa gigantesca de paxá, de masa de la masa de lo mismo que se hace en los adobes, tremendamente compactada, pisándola, en la que se han metido a veces líneas de adobes, y esa es realmente la masa. Es obvio, seguro, que la gran construcción de Geochik es parecida en construcción, ahora bien entendiendo lo que decían los franceses. Es decir, nos encontramos con una gran estructura en el patio central. No me interesan, sinceramente, los grandes edificios, pero sí me interesa coger la línea, la topografía realmente del centro y verificar la naturaleza de la estructura, obviamente, ¿no? Otra zona que nos interesaba muchísimo, en la memoria de Mason,
él dibujaba, esto lo había hecho a mano alzada, hay que tener en cuenta que no tenía una fotografía satélite entonces, o sea, que esto es impresionante, cómo lo hizo, con qué perfección hizo a mano alzada este croquis. Hizo esto que le llamaba paliá, es decir, los campos de labor. Pero yo lo leía, pero no, me da igual, paliá, campos de labor, leía un poquito el texto, campo de labor, ¿verdad? ¿Qué campo de labor? Hasta que estuve allí. Y cuando estuve allí me fui con mi compañero, fuimos a mirar por aquí, me di cuenta, fíjense ustedes, esto que ven ustedes aquí es esto. Aquí está el canal principal, y aquí están los canales secundarios que derivan del principal, las acequias y las parcelas. Esto es lo que llamaba él los campos de cultivo. Hacia adentro. También lo comentamos hacia afuera. Nuestros compañeros topógrafos tuvieron un trabajo suplementario de los pobres encima porque querían meter todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Estudiando como estudiamos también el canal sur, localizamos otra zona de cultivos, el otro canal, y es esta. Vean ustedes las líneas de los sedimentos compactados, las parcelas intermedias que están descarnadas con la tierra. Hicimos un corte en uno de ellos, abrimos y nos encontramos realmente con eso. Es una acequia y alrededor, en la parcela y en el curso de la acequia, solamente hay cerámica de la Edad del Hierro, es decir, el Degistán, no hay otra cosa. ¿Qué encontramos? ¿Qué habíamos encontrado entonces? La agricultura de la Edad del Hierro. En el otro lugar, en el norte, lo que queríamos hacer era cerrar la plataforma, enterarnos. Los franceses habían abierto esa habitación y lo habían dejado por los grandes problemas de infraestructura, de alojamiento, comunicaciones, etcétera, porque el CNRS quería algo más impresionante y luego ahora lo tienen en UTP. Pero entonces a nosotros nos pareció fantástico esta oportunidad y seguimos. La idea era ir excavando hasta completar un cuadrado. El primer corte íbamos desde la habitación, dejada un poco al aire por los franceses, hasta el pie. Y nos dimos cuenta que teníamos no solamente 55, ahora más grandes, son 60 metros de edificación de adobe en dirección norte-sur. 60 metros, que son muchos metros. Aquí lo tienen en el corte y aquí en la planta, con los adobes. Es obvio que los adobes, si ven ustedes, están colocados de distinta forma. Es, como decían los franceses, probablemente 2 plataformas o 2 fases, pero bueno, es otro debate. Nos parecía una cuestión hacer algo así, tener un cuadrado para intentar verificar un poco la forma original. Esta es la topografía del lugar que levantan nuestros compañeros, y entonces con esta reconstrucción tenemos un poco la imagen, la idea, afinando más como podremos hacer, podremos incluso reconstruir físicamente cómo era el edificio con la degradación. Es obvio que es un monumento gigantesco que no tiene paralelo en la región y que sin duda yo hasta lo poco que sé estoy de acuerdo con lo que decía Olivier, o lo proponía. Nos encontramos hasta un dagma monumental, sin duda alguna es un dagma monumental, es un lugar para descarnación de los grandes, de los señores, de los príncipes. En conclusiones, ¿qué tenemos hasta ahora con la excavación? Y termino ya. Y volviendo al mapa levantado por nuestro compañero para esta su tesis doctoral, vuelvo sobre la región que tenemos aquí, Hircania, cercana. Tenemos casi con absoluta certeza, por lo menos la cultura que durante casi 1000 años ha animado a esta región antes de los aqueménidas, durante los aqueménidas y después de los aqueménidas, que ha sido marcada por la agricultura, el regadío y por una cultura verdaderamente sofisticada, urbana y rural al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos hasta ahora? Pues tenemos, seguro que Izasculí, aunque desde luego no hacía falta que lo dijéramos nosotros, con que lo dijera Mason bastaba y sobraba, una gigantesca protociudad. La principal, no lo sabemos. Una más, ni idea, pero que es una ciudad de referencia emblemática y que existió siempre, también, durante la Edad del Hierro y durante el periodo de Degistán arcaico. Segundo, que por primera vez tenemos una información veraz sobre la construcción de las plataformas. Es decir, son amontonamientos gigantescos de paxá, es decir, de masa simplemente trabada a veces con adobes sueltos colocados en tiras, y cubierta por encima y por los bordes por los adobes duros, o probablemente en unos sitios también hasta ladrillos, pero normalmente adobes duros.
Tercero, que sobre la plataforma de esta al menos tenemos un edificio público, no es una vivienda, no es un palacio. ¿Puede ser un edificio religioso? Podría ser. ¿Por qué? Por el relleno. ¿Qué es lo que había dentro? Nada, prácticamente. Revestimientos de enfoscados en los muros, muy cuidados, pero de revestimiento sencillo. ¿Podría ser religioso? Probablemente. ¿Decirle templo? Pues no lo sé. Es verdad que Mason documenta y una fotografía y lo explica, que en la ladera, aquí cercana, a unos 20 metros, cayendo hacia allá, encontró una gigantesca pila de basalto, que es las típicas pilas de ofrendas, muy parecidas hay en Siria. ¿Qué hemos encontrado? Otra cuestión, la arqueología de la agricultura. Hemos podido reconstruir la agricultura, como era, y están estudiando los terrenos y los sedimentos, etcétera, y finalmente, que en la plataforma monumental de Geochic, ¿qué es lo que tenemos? Pues probablemente tenemos un dagma. ¿Es seguro? No lo sabemos. Hasta que no bajemos realmente no tenemos la certeza y no sé siquiera si entonces lo tendremos. Pero probablemente sí. En cualquier caso, eso sí, no podemos bajar eso mientras no se garantice la conservación, porque el revestimiento interno de esa gran habitación era de adobes de dos épocas, el de Gistán arcaico y del periodo aqueménida, es decir, que estuvo en uso en época aqueménida. Y esos adobes estaban colocados como los baldosines o los azulejos de nuestros baños, nuestras cocinas, así. Entonces esos, al dejarlo desnudos en la excavación, cuando libraron del relleno, con el tiempo han ido cayendo y desapareciendo. Entonces hay que conservar lo que queda en toda la habitación porque es también un documento único. Y ya sin más, muchas gracias por su atención. Bueno, pues abrumados por la vastedad del Asia Central, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O estamos abrumados de verdad, después de tal cúmulo de información? Sí que hay una pregunta. Buenas tardes. Es una obviedad. Entonces, ese lugar habitado, cultivado, es arrasado por los mongoles y se convierte en el desierto que vemos en las fotos. Queda abandonado. ¿Se convierte en? Pregunto si tras la invasión mongola, eso que había estado habitado y aprovechado durante largo tiempo y cultivado, si queda abandonado y se convierte en el desierto que vemos en las fotos. Sí, sí, por completo. La ciudad de Misrián, que era el centro principal, desaparece, es destruida. Es verdad que vivió un poco tiempo y tal, pero desapareció por una razón, porque los mongoles también destruían la vida rural, las aldeas, las esclusas de los canales, etc. Al destruir eso y eliminar la población, rehacerlo es muy complicado, y sobre todo cuando un centro político como el Jorensá había desaparecido, como Samarcanda, como Kuniorgen, etc. No hubo nadie, y tampoco desde Irán, que pretendiera restablecer eso. Una cosa es mantenerlo siempre y otra cosa es hacerlo de nuevo. Eso es muy complicado. Los rusos en el siglo XIX pensaron, en general, Lamagnin dijo una vez que por qué no abrimos los canales otra vez, pero que era tal trabajo que era imposible abordar. No se ha hecho tampoco ahora. Aparte que había que coger el agua del Atrec, y el Atrec hoy está repartido con Irán, y ya no hay el agua que había antes, ni mucho menos. Entonces no se podía sacar toda el agua del Atrec, ni mucho menos. El desierto se convirtió porque no hay agua, porque no hay manantiales, porque no hay solamente... Es peor que Mesopotamia, pero el aspecto es parecido. Para mí la primera vez cuando lo vi me recordó a Mesopotamia. A la Mesopotamia cuando no está cultivada, porque la llanura enorme, lisa, arenas, desierto, lo que quieran, y a veces apondo un tel, otro tel, allá, acullá, líneas de canales y lomas de esas, los arguz, que llaman los árabes, la línea de arguz, que te puedes desplazar siguiendo los canales y vas a yacimiento a yacimiento, ¿no? Por el arguz. Pero claro, en Mesopotamia está el Tigris y está el Éufrates, y en Negistán no, porque el Atrec no sigue así. El Atrec lo que va es de nordeste a suroeste, es decir, desemboca en el Caspio, en el Gurgan, y va al Caspio, no va hacia el interior. Y otra cosa interesante es, aunque los soviéticos lo hicieron y los rusos también, pero habría que hacerlo ahora con nuevas técnicas, es
verificar desde el punto de vista geológico la conformación del suelo y las alturas. Una cosa que nos interesaba mucho era ver qué diferencia de altura había entre Sat-Kuli y Geochik. Bueno, y la tenemos, ¿no? Establecida, los compañeros de topografía lo han establecido, lo han fijado de dos formas, con referencia al mar Caspio y con referencia al mar en general. ¿Por qué? Porque la precipitación del terreno resulta que cuando termina la zona de canales, etcétera, termina en otra gran llanura de arenas. Entonces, si analizamos geológicamente esto, podremos entender hasta dónde llegaba la llanura, el mar en distintas épocas, y segundo, si es cierto que esas acumulaciones de aportes sedimentarios que se producen durante la Edad del Hierro, dijeron los franceses, cuando existe ya Geochik, han ocultado alguna población de la Edad del Hierro también cercana, porque ahora no hay absolutamente nada, entonces los datos cambiarían. Pero entonces habría que explicar de dónde demonios viene y por qué pasó ahí. Parece una cosa de esta película, que vino el mar de repente, eso todo ahí. Probablemente no, hay que verlo, ¿no? Pero sí, después de los mongoles, es decir, quizá 50, 60 años después, ya no hay absolutamente nada. Hay una mezquita al norte, bueno, una mezquita, sí, es la mezquita más antigua de Turkmenistán, que es un lugar de peregrinación y que es un lugar también de los sufíes especial. Es un lugar mágico, bello, etcétera, rodeado de tumbas monumentales destruidas, restauradas, lleno de tumbas, incluso gente que se va a enterrar hoy día, ¿no? Que está a pocos kilómetros de la ruina de Asgabat, que sin duda ha durado más tiempo, pero incluso ella desapareció, porque no hay la posibilidad de vivir, no hay agua. Y como no hay agua, se abandonó. Por eso no hay viajeros. En la literatura de viajes nunca pasan por allí. Solamente Armin Sandri y este otro ruso, Muraviov, pero pasa al norte, que van hacia Jiva. Pero no hay nada, es imposible. Solamente en época moderna se hizo. En el 19 también, porque los rusos pasaron la frontera hacia el sur, pero iban por la costa casi, más que por el tiempo, que era imposible cruzar por allí. Era muy peligroso. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Pues damos, entonces, si te parece, por terminada la conferencia y les citamos a la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias.